Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que me escuchan por las redes sociales. En esta hora les habla el pastor Dolger de la Iglesia Apostólica y Profética Remanente Capren, de acá desde Girardota, Antioquia, Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra. La vez pasada estábamos hablando para qué fue que vino el Hijo de Dios. Y hoy, basado en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, parte B, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y bajo el título Cristo vino a deshacer las obras del diablo, segunda parte. Estamos viendo, la vez pasada, pudimos ver dos propósitos por los cuales vino nuestro amado Jesucristo. Y Él vino con el propósito, el primer propósito, de mostrarnos quién era el Padre, y también el segundo propósito, de deshacer las obras del diablo. Y estamos viendo la razón por las cuales nuestro Cristo vino a la tierra y vino a morir en una cruz. Y decíamos que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de propósitos. Los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros son propósitos de bien. Los pensamientos que tengo contigo son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra del Señor. Todo lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, son propósitos del Señor. Pero lo más importante es saber que nuestro Cristo cumplió un propósito grande aquí en la tierra. Y todo lo que Él hace tiene un propósito. Las razones por las cuales Él hace las cosas, nuestro amado Salvador, es porque tiene propósitos con nuestra vida. Y decíamos que uno de los propósitos fundamentales fue que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo Jesús vino a deshacer las obras del diablo? ¿Por qué? Porque nuestro amado Jesucristo vino para enseñar la palabra del Señor, vino a predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación, vino a sanar, vino a libertar a los cautivos. Y por eso, mientras usted y yo creemos la palabra, recibimos esta palabra, estamos recibiendo palabra de bendición, palabra de sanidad, y las vidas comienzan a ser libres por el poder del Espíritu Santo. Un discípulo le dice a Jesús allí en Juan 14:9, enséñanos al Padre. Y Jesús les dice, si ustedes me han visto a mí, entonces ustedes han visto al Padre. Jesucristo caminó 33 años en esta tierra y vino con un propósito. Y el propósito fue morir en la cruz del Calvario. Cuando leemos los evangelios, y el evangelio de Juan nos habla mucho a qué vino Jesús a la tierra. Y cuando miramos los evangelios, ahí en el evangelio de Juan, del capítulo 13 al capítulo 18, Jesús comienza a decir: ahora que mi hora ha venido, es el tiempo que ha llegado la hora, dice Jesús. Y en los capítulos 13 al 17 de allí de Juan, Jesús comienza a hablar de lo que va a suceder, de lo que va a venir y de lo que va a pasar, y todo a lo que Él se va a enfrentar. Y luego, cuando vemos en Juan capítulo 17 y capítulo 18, comienza a orar por los discípulos y les da una explicación de todo aquello que va a venir. Y cómo los discípulos van a comenzar a caminar en la tierra una vez que Él se vaya al Padre. Jesús ha ido al Padre, esperaremos el arrebatamiento, vendrá una segunda venida, pero Él le dejó instrucciones a su pueblo. Yo quiero decirte en esta preciosa hora, Dios, Jesucristo, nos ha dejado la palabra viva. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la palabra encarnada. Jesucristo nos ha dejado instrucciones a ti y a mí, para que en Él podamos encontrar las bendiciones que Él ha dejado para su pueblo, las instrucciones para el plan de salvación, las instrucciones para poder ir al Padre, y las instrucciones aún para tú y yo ser sanos en Jesús. Y por eso es que en esos pasajes nos damos cuenta de que Jesús habla de lo que se va a enfrentar y a lo que Él vino. Ese propósito está llegando a su fin. Allí Jesús se está dando cuenta que había algo cuando Él le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, allí en el Getsemaní. Pero había algo que para Jesús era inevitable: la cruz. Hay cosas, mis amados, que para nosotros son inevitables. Hay cosas que quisiéramos evitar, hay cosas que quisiéramos no pasar, pero el amado Jesús también lo tuvo que pasar, nuestro Salvador. Hoy el mundo está pasando cosas que son inevitables. El escrito está:
Los tiempos apocalípticos, los tiempos difíciles, los tiempos que estamos pasando, que allí en Mateo 24 dijo nuestro amado Salvador, antes de su venida, todo lo que tiene que comenzar a suceder. Porque no será el fin, dice la palabra del Señor, serán principios de dolores. ¿Por qué principios de dolores? Porque la tierra está a punto de dar a luz. ¿Está a punto de dar a luz qué? La iglesia. Y para que haya un nacimiento tiene que haber dolor, lo que estamos atravesando, la tribulación que está pasando el mundo. Oraremos los unos para los otros, pero son cosas que son inevitables. Pestes, terremotos, guerras, países contra países, hambrunas. Esto es inevitable, como la cruz fue inevitable para nuestro maestro. No quería enfrentarse a ello, pero sabía que tenía que ir a la cruz, porque allí en la cruz había que remisión de pecados. ¿Por qué? Porque allí, para que él fuera el Padre, él tenía que morir en la cruz. En la cruz derramó su sangre. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, amados hermanos. Y por eso tenemos que mirar razones y los procesos que Cristo, nuestro Salvador, tuvo que pasar para ir a la cruz. Todo lo que tú estás pasando, lo que te está pasando en tu casa, lo que te está pasando en la salud, en la economía, lo que te está pasando en la vida sentimental, emocional, lo que te está pasando en cualquier área, a veces son cosas que tienen que ser inevitables, mis hermanos. Pero en eso está el Señor. Todo lo que está pasando Colombia hoy, lo que está pasando en nuestro país, lo que están pasando los países son inevitables. Pero a pesar de todo esto, Jesucristo pasó y Jesucristo fue a la cruz. Adán vendió el primer hombre, vendió ¿qué? La autoridad. Se la vendió ¿a qué? A Satanás, haciéndolo ¿qué? El Dios de este siglo, lo dice la palabra del Señor. El hombre fue el que puso a Satanás como el Dios de este siglo, no fue Dios. Fue el hombre cuando se dio la autoridad que tenía, cuando cayó en pecado. El Padre envía a Jesucristo para que como hombre, con sangre real, porque la sangre de nuestro Salvador es una sangre que es real. ¿Para qué? Para que el único Jesús, con sangre real, sangre sin ser contaminada, a través de ella pudiera salvar al hombre. Y se hizo carne dentro del vientre de la Virgen María, dentro de una mujer. Nació a través de mujer. Y por eso Cristo vivió ¿qué? Una vida perfecta. ¿Por qué? Porque era sangre real. Jesucristo vivió una vida perfecta porque en Jesucristo podemos alcanzar perfección. En Jesucristo podemos caminar, mis hermanos. Si hemos fallado a Dios, solamente es arrepentirnos de nuestros pecados. Estos tiempos difíciles nos están llevando, iglesia, a acercarnos al único que es perfecto. Tenemos que estar a la medida del varón perfecto. Pero me gusta cuando leemos allí en Isaías, capítulo 53, versículo 9. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miremos esto, la palabra nunca. Nunca es una palabra importante. ¿Por qué? Porque al entrar la maldición en la tierra, por culpa de Adán, cuando se desobedeció, a Adán, allí en Génesis 2:7, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos cayeron en desobediencia y allí el pecado contaminó, entró este virus en la sangre y contaminó al hombre. Pero ahora el segundo Adán, dice la palabra, nunca hubo maldad en él. En Jesucristo nunca se halló pecado. En Jesucristo nunca fue hallada maldad. En su boca nunca fue hallada maldad. La maldición no podía alcanzar al Cristo, no lo podía tocar. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Solo a nosotros nos pueden alcanzar cosas cuando hay pecado, cuando puertas de pecado son abiertas. Pero yo vengo a decirte que Jesucristo no vino a condenarte. Dios no vino a condenarte. Dios vino a salvarnos. Dios vino a bendecirnos. Dios vino a libertarnos. A eso pareció el Hijo de Dios. Por el primer Adán, todos hemos sido hechos pecadores. Y nosotros pecamos porque venimos de Adán. No existe, por la palabra, ni un hombre en el mundo que no haya cometido pecado. Y por eso cuando vemos allí en Lucas capítulo 4, las tentaciones de Jesús, dice que nuestro Salvador no accedió a ninguna tentación de pecado. Y por eso es que dice en Isaías 53, 9, que nunca se halló maldad en él. Amados hermanos, podemos vencer el pecado. En Jesucristo se hizo hombre, fue tentado como usted y como yo, y no accedió al pecado, para enseñarnos
que se puede resistir a la tentación. Obedeced pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero lo que yo vengo a decirte en esta mañana es que en Dios, en Jesucristo, hay perdón. En Jesucristo hay misericordia. Y así con Jesucristo teniendo sangre real, era una sangre que era pura, sin contaminación. Él no podría ser tocado por la maldición y por lo tanto Jesucristo no podía morir. Por eso en Ezequiel 18:20 nos dice la palabra del Señor: el alma que pecare, esa morirá. Y dice la palabra del Señor: la paga del pecado es la muerte. Como nosotros venimos con pecado, tenemos que morir. Porque hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado, nos ha pasado de luz a tinieblas. Y por eso cuando vino Jesucristo como ese puente, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Salvador hecho hombre. Y ese puente hoy está en medio de nosotros para que de tinieblas podamos pasar a la luz. Si Jesucristo no hubiera entregado su vida por nosotros para morir, hoy tuviera tal vez más de 2020 años. ¿Por qué? Porque Él no podía morir porque Él no había pecado. La paga del pecado es la muerte. Por eso siempre que la religión quería matar a Jesús, dice la Biblia que Él se iba en medio de ellos. La protección de Cristo era tan grande que nadie lo podía tocar. Por eso en Lucas 4:30, en Juan 8:59, vemos casos donde se amotinaban para golpear a Jesús. Vemos casos donde querían tirarlo por unos voladeros, querían tirarlo por precipicios. Pero dice que Jesucristo siempre salía en medio de ellos y no lo tocaban. Porque cuando alguien está bajo la cobertura del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, el enemigo no te puede tocar. Si Satanás tocaba a Cristo, lo haría ¿qué? De forma ilegal, porque Él no tenía pecado. Porque Cristo no había pecado, ni ninguna maldición podía tocar a nuestro amado Salvador. Y por eso es que allí en el huerto, vienen allí a nuestro Cristo a tomarlo preso, allí en el huerto del Getsemaní. Y dice que fueron a tomarlo preso como si fuera un ladrón. Y por eso allí en Juan capítulo 18, versículo 6, dice que la gente pregunta allí, cuando Él está allí en aquel monte, llegan todos los romanos, llegan aquellos soldados a tomarlo, llega allí Judas a entregarlo y preguntan: ¿quién es Jesús? Y de pronto cuando preguntan ¿quién es Jesús?, una voz estremece a aquellos hombres. Dice que volvieron atrás cuando dijo: yo soy. Esa voz de yo soy estremeció los oídos de ellos. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás, siglos atrás, Moisés le preguntó a Jehová: y si me preguntan que quién eres tú, ¿qué digo que quién eres? Y Jehová dijo: yo soy, yo soy. Y cuando Jesús dice en aquel monte yo soy, ellos trascendieron a recordar quién había dicho esas palabras. Y hoy el Señor te dice, en medio de lo que esté pasando, yo soy, está aquí. Yo soy el que soy. Yo soy el que te bendigo. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te sano. Yo soy el que te liberto. Yo soy el que guarda tu casa. Porque eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Alabamos su bendito nombre. Y por eso dice la palabra que Jesucristo, dice en la Biblia, que enmudeció, que no abrió su boca de ahí en adelante, y fue llevado como un cordero al matadero. Porque si Cristo abre la boca, aun cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, dice la palabra del Señor que le dijo: Pedro, ¿no crees que yo puedo orar al Padre? Y el Padre enviaría legiones de ángeles y me defenderían. A esto he venido Pedro. Era necesario, Jesús podía abrir la boca cuando quisiera, pero Él no la abría. ¿Por qué? Porque Él tenía que ir a la cruz. Porque Él tenía que redimirte a ti y a mí. Él tenía que redimir la iglesia. Él tenía que redimir lo que era del Padre, lo que el diablo había robado. Jesucristo no abrió su boca porque iba a dejarse ¿qué? Hacer daño. Él tenía que dejar que hicieran con Él lo que quisieran, que lo golpearan, que lo escupieran, que lo flagelaran, que lo traspasaran sus manos, sus pies, que le pusieran corona de espinas, que lo llevaran a la cruz, que traspasaran su costado. Porque era necesario dejarse hacer todo esto, porque todo lo que estaban haciendo, eso le iba a dar algo al pueblo, y era que a usted y a mí
al hombre iba a recuperar el poder. Qué hermoso, amados. Cuando Jesús va a la cruz, cuando Él muere a la cruz, cuando Él nos redime con su sangre preciosa, nosotros los hombres recuperamos el poder de volver a ser llamados hijos de Dios, de recuperar esa autoridad. Cuando tú y yo vencemos en el pecado, yo no sé en qué hemos estado fallando al Señor, pero yo vengo a decirte que hoy miremos la cruz, miremos a Jesucristo, arrepintámonos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Jesucristo no viene en ningún momento a acusarte, Él no viene en este momento a despreciarte, Él viene a decirte: recuerda lo que hice hace más de 2020 años. Yo te redimí, por lo tanto hay un poder que se ha recuperado para ti y para mi iglesia. Mira lo interesante de entender cuál es el propósito de una persona. Jesucristo nunca se dejó desenfocar de su propósito. Pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro que me escucha, no te dejes desenfocar del propósito para el cual Dios te llamó. Iglesia en general, Dios te llamó con un propósito. En medio de la crisis, en medio de la adversidad, hay una esperanza en Jesucristo. No te desenfoques del propósito, iglesia. Vamos en el propósito de Dios. Jesucristo no se dejó desviar del propósito para el que había llamado. Él sabía que era la cruz, Él sabía que era recuperar los hijos de Dios. Él sabía que se tenía que enfrentar pero el propósito y el todo estaba haciendo porque Él sabía lo importante que era ir a la cruz. Si usted pudiera entender hoy, hermanos, lo importante que es para Dios cumplir con usted un propósito, no te menosprecies. No digas que eso es con el apóstol, no digas que eso es con la profeta, no digas que eso es con el pastor. El propósito también es contigo, amado hermano y amigo. El propósito sigue firme contigo. Hay alguien que me escuche y tal vez estará pensando: Dios tiene propósitos conmigo. Yo vengo a decirte hoy, a decirte de parte de Dios con toda autoridad: el propósito de Dios sigue firme contigo. El propósito de Dios sigue adelante contigo. Tú eres un hombre de propósito, tú eres una mujer de propósito, eres una iglesia de propósito. El diablo te dijo que no había propósito, el diablo te dijo que es mejor eliminarte. Mentiras del diablo, ya fue vencido en la cruz del Calvario. Eres un propósito de Dios y el propósito de Dios en ti se dará a conocer. Por un hombre entró al pecado el mundo, pero por un segundo hombre entró la salvación. Y por eso es que cuando usted y yo lo aceptamos en nuestros corazones, va a entrar la justicia en nosotros. Jesucristo te justificó y me justificó. Jesucristo no abrió su boca, porque cuando lo comenzaron a azotar, dice la palabra del Señor, fueron 39 los azotes que le dieron a nuestro maestro. Lo azotaron, cada azote. Cuando miramos la carta de Pedro, se cumple allí lo que dice Isaías 53:5. Por sus llagas somos curados. Escúchame esto: por sus llagas somos. Se estaba hablando allí, el profeta Isaías estaba profetizando algo de la venida de Cristo, de sus azotes, lo que iba a pasar, eso que iba a producir en la sanidad de los hombres, que por sus llagas íbamos a ser curados. Y ahora cuando vamos a Primera de Pedro 2:24, dice que por sus heridas ya fuimos sanados. O sea que ya la palabra de Isaías se cumplió. En Isaías seríamos, ahora en Pedro ya fuimos curados, ya fuimos sanados. ¿Cómo así que por su llaga fuimos sanados? Usted se hará esta pregunta. Cuando Cristo lo llevaron y no abrió su boca, en cada azote iba una enfermedad. Le dieron 39 azotes. En aquellos tiempos esos látigos en las puntas llevaban como unos vidrios con metal mezclados que desgarraban la piel. Entraban en la carne. Al sacarlo, sacaba la carne, sacaba la piel. Podía también los tendones, desmembrar tendones. Cada que le daban un azote, lo desgarraban. Cada que le ponían estos garfios en su piel, lo desgarraban. El castigo del azote. Pero Cristo no había hecho nada absolutamente. Usted y yo eran los que deberíamos de estar allí. Pero mi amado Salvador dijo: permiso, yo lo haré por ti. Inmenso amor, glorioso amor.
Él solamente enmudecía. Él solamente callaba. ¿Cuántas veces nos hacen algo y nos salimos de la ropa? A veces nos duele. A veces tenemos una gripa. Hoy el mundo está lamentando. Pero mi Cristo allí, dice la palabra, que lo azotaban, lo desgarraban, le quitaban la piel, la carne, los tendones. No dijo nada. Ni siquiera dijo: Señor, Padre, envía ángeles que me defiendan. No, Él sabía que tenía que ir a la cruz. Ni siquiera dijo el Padre: yo soy de otro reino, no me hagan eso. Ni siquiera dijo: yo soy rey, respétenme. No lo dijo. Porque Él sabía que si lo tocaba, era de una forma ilegal. Cada azote llevaba sus enfermedades, mis enfermedades. Recordemos a aquel mártir hoy. Recordemos a ese Salvador hoy, iglesia. No sé qué estás pasando en el mundo. Estamos atravesando tiempos difíciles, pero hubo uno que dice: ya me azotaron por esa enfermedad. La ciencia dice que hay 39 enfermedades principales. Cada azote representa una enfermedad en la cruz. La tuya y la mía. El que tenga cáncer, diabetes, cualquier enfermedad maligna, cualquier enfermedad que lo esté consumiendo, si puedes entender lo que yo te estoy explicando hoy de parte del Señor Jesucristo, si puedes entender y llegar a clamar por fe y decirle: Señor, por tu llaga somos curados, por tus heridas ya fui sano. Y tú dices esto por fe, entonces el maligno no nos puede tocar. Todo lo que Jesucristo se deja hacer, Él estaba combatiendo a Satanás. El enemigo lo torturaba y el enemigo pensaba que estaba ganando. El enemigo piensa que está azotando nuestros países. El enemigo piensa que lo que está maquinando es porque es una victoria. Y yo vengo a hablarle a las tinieblas en el nombre de Jesús, que mi Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario, que mi Cristo ya venció por ti y por mí. El que lo tienes que creer eres tú. El que tienes que profesar la palabra eres tú, mi amado hermano. Cuando le pusieron la corona de espinas, muestra esta corona el símbolo de la maldición de la tierra. Porque allí en Génesis capítulo 3, 19 dice: por el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. La tierra sufrió maldición, pero a Jesucristo le pusieron corona en su cabeza. Y Él dijo: yo llevo la maldición de la tierra en la cabeza. En esta maldición Cristo estaba rompiendo a través de su sangre, y ahora Jesucristo le estaba devolviendo la bendición a la tierra. Y por eso Jesús se hace pobre, para que tú y yo seamos enriquecidos, dice la Biblia. Pero no lo miremos tanto económicamente, porque a veces pensamos enriquecido en salud, en bienestar, hogares felices, en muchas áreas. En todo lo que Jesucristo se estaba dejando hacer, le estaba devolviendo al hombre la autoridad que el primer Adán había perdido. Iglesia, el pecado nos restó autoridad. Cuando hemos pecado, hemos perdido autoridad frente al enemigo.
Pero cuando hemos aceptado nuevamente a Jesucristo, la autoridad es retomada. Por eso tu oración tiene valor. Por eso nuestras oraciones suben delante del Padre. Por eso las tinieblas retroceden frente a una iglesia que se guarda en santidad para el Señor. Guardémonos en santidad para el Señor. Y cuando esto estaba sucediendo, lo estaban tocando ilegalmente. Él legalmente estaba tomando el poder que el hombre había vendido. Yo vengo a decirte en esta hora, Jesucristo está aquí para devolverte el poder, para devolverte autoridad, para devolverte la salud, para devolvernos bienestar, para que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. Y mire qué tremendo, Él se deja clavar las manos en la cruz. Él se deja clavar los pies en la cruz. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando a Él le clavan las manos, cuando le clavan los pies, cuando lo traspasan, se derrama sangre. Nuevamente se los digo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y entonces cuando le clavan cada mano, su izquierda, derecha, Él nos está devolviendo la autoridad de nuestras manos que habíamos perdido. Y por eso Jesús dice en su palabra que impondremos manos en los enfermos y estos serán sanados. Cuando tocamos algo, revive, porque la autoridad no fue devuelta a nuestras manos. No fue recobrada la autoridad de nuestros pies. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Por donde andemos los caminos, reclamamos esos territorios para nuestro Salvador. Cuando andemos por una casa, reclamamos esas casas, esas familias para Jesucristo. Tomamos posesión porque se nos devolvió la autoridad en las manos y en los pies. Por eso los que son bautizados en mi nombre, dice Jesús, impondrán manos a los enfermos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo, iglesia, de ir a orar por los enfermos. Es tiempo que en medio de estas situaciones difíciles, de pronto no hay todavía las curas, pero Jesucristo ya había dejado el mejor antivirus, su palabra. El escrito está. Y tus manos, en las cuales se devolvió la autoridad, vas y las impones sobre el enfermo de cáncer, de leucemia, osteoporosis, llámese como se llame la enfermedad. En el nombre de Jesús, tú vas a ser el instrumento de sanidad, porque tus manos y tus pies tomaron la autoridad. Y el que entiende el derramamiento de la sangre de Cristo, no puedes permitir que en su casa nada malo suceda, porque Jesucristo todo lo ganó por nosotros. Dice que Él no abrió su boca. ¿Sabe por qué Él no abrió su boca? Para que usted y yo hoy podamos abrir nuestra boca. Para que usted y yo hoy podamos predicar el Evangelio. Para que usted hoy y yo podamos salir por las redes, como lo he dicho, y vendrá un tiempo donde saldremos a predicar la palabra del Señor, porque esta leve tribulación es momentánea, pero producirá en la iglesia del Señor un gran peso de gloria. Prepárate, iglesia, para lo que viene en el nombre de Jesús. Ahora cuidaremos cuerpos mortales, pero nuestro espíritu se está robusteciendo. Estos no son tiempos para ver televisión. Estos no son tiempos para entretenernos en otras cosas. Son tiempos, no te estoy diciendo que no te puedes programar en ciertas cosas, pero son tiempos más para buscar la presencia del Señor, para leer la palabra, para leer libros y meditar. Es tiempo para adorar a Dios, para escuchar a Dios que quiere, amada iglesia. A Cristo le arrancaron la barba, a Cristo lo escupieron, a Cristo lo pusieron en una cruz y a Cristo lo desnudaron. ¿Sabes por qué? Una persona desnuda es una persona avergonzada, porque aún a la cruz Él se llevó nuestras vergüenzas. Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré, porque andabas con la cabeza agachada, tu dignidad por el piso. El diablo te quería avergonzado. El Señor te dice: yo ya llevé tus vergüenzas a la cruz. Levanta tu cabeza en alto. Vienen tiempos, iglesia, de levantar nuestras cabezas,
porque Jesucristo sufrió las vergüenzas en la cruz. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, entonces tenemos que proclamar y decir que Jesucristo llevó todo, y por la gracia de Jesucristo, que yo lo he aceptado, por su gracia yo tengo su perdón y su amor. Es por gracia que tenemos perdón, es por gracia que tenemos amor. Jesucristo se dejó poner en una cruz, porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que en esta hora, amados hermanos, es muy importante saber sobre la cruz. En Gálatas 3 dice que todo se hizo maldición, o sea que todas las maldiciones de Deuteronomio 28 Jesucristo las llevó a la cruz. Hoy es triste ver los pastores maldiciendo. Hoy es triste ver el pueblo de Dios maldiciendo. Ese hijo del diablo, ese desgraciado, ese, no estamos para eso. Jesucristo llevó toda maldición. Tú y yo estamos es para bendecir. Tú y yo no estamos para juzgar al hermano que cae. Tú y yo no estamos para juzgar al que no conoce a Cristo. Es tiempo de orar por los que no conocen a Cristo. Es tiempo de orar por los que rechazan a Cristo. Es tiempo de orar por los que caen en fornicación y en adulterio. Ellos tienen luchas. Los que están en los vicios, los que están en las drogas, en el licor, los que se han desviado del uso natural. Es tiempo de orar. Jesucristo llevó todas las maldiciones allá a la cruz. Si a Cristo lo hubieran matado a piedra, iglesia, no hubiera servido, ni ahogado, ni asesinado a cuchillo, no. Tenía que ser en una cruz desfigurado, dice la palabra del Señor, que fue desfigurado. La sangre caía. ¿Por qué? Porque su sangre estaba siendo derramada sobre todo un mundo pecador. Y esa sangre estaba limpiando a su pueblo, y la palabra se estaba cumpliendo. Ese derramamiento de sangre estaba trayendo remisión de pecados. Por eso la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia, nos purifica. Por eso la sangre de Cristo tiene poder todavía, así otros digan que no tienen poder. La sangre de Cristo nos sella. La sangre de Cristo se aplica sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, y el destruidor no nos podrá tocar, iglesia. La cruz es la forma más horrenda de muerte, porque es donde hay más derramamiento de sangre. Allí en la cruz, esa forma horrenda le tocó a nuestro Maestro, por amor a ti, por amor a mí. Es la forma que trataron a Cristo. Tal vez a ninguno lo maltrataron y lo torturaron como mataron a Jesús. Tal vez en la expiación se derramó tanta sangre como en aquella cruz. Por eso dice la Biblia que fuimos comprados a precio de sangre. Sangre real por sangre contaminada. Ya puedes saber el valor que tú tienes. Satanás odia a Dios. Termino esta parte con esto. Satanás odia a Dios. Y sabes algo hermoso, Dios dice en su palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si Satanás odia a Dios, Satanás te odia a ti, porque tú y yo somos hechos a la semejanza de Él. Por eso no te prestes para las mentiras del diablo, que Él solamente te quiere destruir. Amados hermanos, amigos que me escuchan en todo el mundo, a la iglesia, es tiempo de que aceptemos a Jesucristo. A eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo, a morir en la cruz por ti y por mí, para redimirnos. Así que allí donde estás, con tus ojos cerrados, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy profeso con mis labios que Jesucristo es el Señor. Creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y que yo y mi casa serviremos a Jehová.
Si has hecho esta oración, hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Padre Dios del cielo y de la tierra, te pido que en esta hora, Señor, tú bendigas a tu pueblo, Señor. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, venimos a ser vallados, Señor. Me uno con mis hermanos y amigos que me escuchan, Padre, para poner vallado alrededor de nuestro país, Señor, en el norte, en el sur, en el oriente y el occidente, Señor. Padre, declaramos, Señor, que hoy se seca en el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad, todo coronavirus. Padre, declaramos, Señor, que no avanzará a nuestras casas, oh Dios. Padre, que la sangre del Cordero es aplicada sobre nuestro país, Señor, sobre los países que nos escuchan, oh Dios del cielo, Padre. Declaramos en esta hora la palabra, Señor, que columnas de fuego, Señor, se levantan, Señor, en esta hora, oh Dios, consumiendo, Señor, todo virus en el nombre de Jesús. Se desarraiga de Colombia, se desarraiga de los países, se desarraiga de los hospitales, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, hoy desato a tu pueblo, Señor, porque escrito está que lo que desatemos en la tierra es desatado en los cielos. Desatamos, Señor, oh Dios del cielo, las familias, Señor. Desatamos las vidas, oh Dios del cielo, que han sido contaminadas, oh Dios, con este virus, Señor. Que la sangre de Cristo, que tiene poder, sea aplicada sobre ellos en esta hora, Señor. Y le ordenamos, Padre, en el nombre de Jesús, en fe lo hacemos, creyendo, Dios, lo que está escrito, Señor. Padre, que en esta hora, Señor, la sangre de Cristo es derramada sobre todas las fronteras de Colombia, Señor, sobre todas las fronteras de los departamentos, sobre todas las fronteras de los pueblos, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que ahora se desarraiga y se secan las raíces, Señor, oh Dios, de esta enfermedad, en el poderoso nombre de Jesús. Y sobre los países, Señor, fortalece a aquellas familias que perdieron a sus seres queridos, Señor, oh Dios del cielo, Padre, porque el canto de la tórtola, Señor, volverá, amado Espíritu Santo. Creemos y bendecimos nuestros países, Señor, oh Dios, los continentes, oh Dios del cielo, Padre. Bañamos, Señor, el mundo con la sangre preciosa del Cordero de Jesús. Les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.